El segundo punto, ahora el cuestionamiento es exactamente qué gritó Hidalgo. Eso, o sea, eso también es algo para considerar, y eso es algo muy bien sabido. Por eso es que es muy importante, o era muy importante en la época, tener muy bien organizadas las tropas, que no se salieran de sus filas y que no quisieran hacer sus cosas, precisamente para poder asegurar la posición. Pero bueno, yo pienso igual que Hidalgo lo hizo por los privilegios, no por otra cosa. Bueno, el segundo punto, ahora el cuestionamiento es exactamente qué gritó Hidalgo. Ándale. Porque hay también varias teorías sobre exactamente lo que gritó. Ahora dice aquí, existen múltiples versiones basadas en documentos escritos después del acontecimiento, porque pues, no había en ese tiempo no había un registro documental de sus palabras así exactas, ¿sí? Textuales. No había ni videos ni audio para grabar, mínimo. No, pues ¿cómo? Según el obispo Manuel Abad y Queipo, Hidalgo gritó: ¡viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII y muera el mal gobierno! Que es la versión más que conocemos. Luego, sí, de hecho, ahora sí que la imagen de hay que acotar que la imagen de la Virgen de Guadalupe, como es un símbolo era un símbolo ya muy respetado sobre todo en las comunidades indígenas y mestizas, pues ahora sí que fue usada con fines políticos. En este caso, pues el fin político pues era ese movimiento de insurgencia. Uh-huh. Luego, la segunda versión la pone aquí Fray Diego Bringas. Y dice: ¡viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Y mueran los gachupines! ¿No notas lo contradictorio ahí? Es incongruente porque Fernando VII era un español y despectivamente a los españoles en ese entonces les decían gachupines. Hasta la fecha despectivamente se le llama así. Oye, entonces ¿por qué mataba españoles? ¿Se acuerdan de la alhóndiga de Granaditas? Creo que fue a la siguiente ciudad, fue una matazón de españoles. Una masacre, sí, de hecho ahí fue en eso que estábamos comentando ahorita de las diferencias entre Allende e Hidalgo. Ahí fue un punto que desató una especie de pelea entre ellos dos, porque pues Hidalgo le valió sombrilla y dejó que entraran todos y hicieran su desmán, y pues Allende quería controlarlos, pero pues le hacían más caso a Hidalgo en cuestión de órdenes. De hecho, y pues se hizo una masacre muy fea. De hecho, Hidalgo iba para la Ciudad de México y bueno, cayó como una especie de depresión porque pues, se arrepintió de todas las matazones y no llegó a la Ciudad de México como tal. Se quedó todavía, creo que en Toluca, y creo que ese fue un punto de quiebre, porque si hubiera llegado a la Ciudad de México como venía arrasando, que andaba con todo, a lo mejor la independencia hubiera sido un poco más corta, quiero pensar. Sí. Pero no se detuvo. Creo que en Toluca hubo una batalla, dio tiempo a que los españoles ahora sí que se pusieran de acuerdo, o sea, se reagruparan exactamente, y le dieron en su Mauser a Hidalgo, ¿verdad? Pero iba con todo, y bueno, ahí fue otra historia, ¿verdad? Yo pienso que fue una mala estrategia de Hidalgo. Tomó esa decisión de no atacar la Ciudad de México. Tal vez, bueno, también pensando en eso, que tal vez como había más gente, estaba más poblada, pensó que iba a haber una masacre, Ya no quería más sangre, pero ya se arrepintió y al final, creo que de ahí, en esa batalla, lo capturaron y ya posteriormente fue fusilado allá en el norte de México. Y decapitado, y las cabezas lo dejaron en la alhóndiga de Granaditas. Sí, por 10 años. Sí,
Yo pienso que es justamente el hecho de que no haya ido a atacar a la Ciudad de México cuando tuvo la oportunidad, es una muestra de que era un pésimo general. Pésimo. Digo, ok, voy de acuerdo en que te arrepientes de las muertes y todo eso, la razón que haya sido. Pero ya estás metido, ya estás a la mitad de eso, estás en la guerra, tienes que terminarla, no tienes tiempo para eso porque ahí cada segundo cuenta. Exactamente. No hay que ser un soldado o un estudioso del tema para saber que ahí estás jugando contra el reloj, además de contra el enemigo. Creo que le faltó leer a Hidalgo el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Pues sí. De hecho, de cierta manera, uno podría alegar que a lo mejor y sí lo leyó un poco, porque el momento en que se levantó en armas, 1810, había pasado 2 años, más o menos, creo, 2 años desde que el trono español había caído a manos de José Bonaparte. La resistencia contra el rey falso estaba a todo lo que daba en España, entonces se llevaron soldados de todas las colonias de América de regreso a España para dar la lucha. Entonces estaban las tropas disminuidas, no esperaban que pasara una revuelta, un levantamiento, nunca lo vieron venir. O sea, tenía todo para ganar, tenía el elemento sorpresa, que justamente una de las cosas que Sun Tzu pone en un pedestal es justamente el tener la ventaja con el elemento sorpresa. Así es. Agarrarlos cuando están desprevenidos. Pero lo desperdició. Y ahí se ve realmente la calidad de general que era. Que nada que ver con el general Morelos, que era un buen estratega. Bueno, Morelos era también un clérigo y fue un buen estratega. Es que hay gente que tiene talento para esas cosas de plano. Pero bueno, la tercera versión, porque hay una tercera versión, fue escrita por Lucas Alamán, personaje histórico también. Viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Esa es la que siento que es la más cercana a lo que pasó en la realidad. De las tres versiones hay un elemento en común, probablemente lo notaron. De la religión. Además de eso. Y del mal gobierno. Y de Fernando VII. Lo de Fernando VII. En las tres versiones dice viva Fernando VII. Pero la segunda es muy contradictoria, esa la descartaría inmediatamente. Por lo de muera los gachupines, eso suena muy contradictorio con Fernando VII. Sí, a no ser que por gachupines se refieran a los franceses, que quién sabe, recuerda que el significado de las palabras cambia con el tiempo. Puede ser, pero bueno, no, le pondría muchos asteriscos a esa palabra. Muchas comillas, sí. Exactamente. Sí, porque pone otro ejemplo de una palabra así muy mexicana que ha cambiado con el paso del tiempo, es la palabra gringo. Cuando llegó la palabra gringo, vino de la mano del batallón San Patricio, por el grito de Eringo Bragg. Entonces cuando lo dices rápidamente suena así: Eringo, gringo, gringo. Pero que también de esa palabra gringo hay muchas versiones, ¿no? Sí, hay varias versiones. Hay otras versiones que dicen que es gringo. Sí, porque veían a los soldados estadounidenses, venían, bueno, con su uniforme verde, ¿verdad? Y decían que green, que es la palabra en inglés que es verde, era gringo, México. O sea, le decían, por decirlo así, que se fuera de México, gringo, México. Nada más que hay un detalle: cuando los gringos estaban ahora, fíjate, el uso moderno de la palabra gringo es para referirse a los estadounidenses de forma no muy agradable.
no nos vayan a funar por esto. Cuando los estadounidenses vinieron durante la dichosa guerra en cuestión, ellos no vestían de verde. Eran azul, ¿no? Vestían de azul y blanco. Los que vestían de verde éramos nosotros. O sea que ellos nos decían a nosotros que nos fuéramos al revés, eran gringos, nosotros éramos los gringos. Y de ahí lo de que gringo home pierde la validez como teoría del origen de la palabra gringo. O sea, los gringos éramos nosotros. Si lo pones bajo ese contexto, los gringos seríamos nosotros. Pues sí, porque nos decían que nos fuéramos y nos fuimos porque entonces regresaron de gringo sería Green Keep. ¿Green Keep? Mantente aquí, Green Keep here. Ok. Acuérdense que iban por los territorios del norte, lo que era Arizona, Nuevo México y California, porque Texas ya se había independizado al parecer, ¿no? Así es, ya tiene unos años. Fue en 1945 la independencia de Texas. Acuérdense que esos territorios, México permitió que los estadounidenses vinieran y ellos tenían una porción de terreno y había mexicanos ahí, claro. Pero en cuanto ganaron la guerra en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues se regresaron los mexicanos, los pocos mexicanos, porque realmente la mayor parte de los mexicanos estamos en el centro del país actualmente, ¿verdad? Los regresaron así, ahora sí de este lado, y allá se quedaron los gringos. Pero está curioso porque en esa parte los pocos mexicanos que se hayan quedado allá en Texas como que se multiplicaron como conejos, porque actualmente vas a esos estados de Estados Unidos y hay muchos latinos y muchos mexicanos, lo que hay menos son gringos. Actualmente. Por eso como que los mexicanos que quedaron ahí, o los latinoamericanos, o no sé, se multiplicaron y pues terminaron, ahora son más, ahora son español que inglés. Probablemente pues, hay más mexicanos que mismos gringos. ¿Quién? Tú, no te escuché lo que dijiste. Sí, bueno, pero también hay que recordar que tradicionalmente las familias mexicanas de aquellas épocas eran de hasta 9, 10, 11 hijos más o incluso más. Y las familias gringas también, porque ahora que estuve en Texas viviendo, los gringos de rancho tienden a tener más de 4 hijos, porque había gente así güeros, pero eran como 5 o 6 güeros ahí en filita. A ver, pero agarra la onda. 4 familias de estadounidenses con 4 hijos contra familias de mexicanos de 12 hijos. No, estoy diciendo que los güeros de allá de rancho de Estados Unidos suelen ser arriba de 4, o sea, pueden ser 6, pueden ser 8, sí, pueden ser más. Pero ¿Mande? ¿Cómo dices? No te entendimos. ¿Te ciclaste, Edgar? No, yo no dije nada. Entonces, sí, no, pero últimamente eran más, o sea, aún aunque fueran, el promedio de las familias estadounidenses a lo más en ranchos son de 4 a 6. Aún así el mexicano le gana en proporción 2-1. Bueno, es que en aquella época. Ahorita en esta época es que somos mexicanos, somos más. Ahorita en esta época el mexicano la familia del mexicano tiene 4 o 5 hijos, pon tú. Menos. Tal vez un poco menos, pero la de los estadounidenses tienen a lo mucho 2. Estos son estadounidenses de ciudad. Y los de rancho también ya no tienen tantos. Te estoy diciendo que yo vi familias con 6 hijos, con 5 hijos. Todavía. Sí, ahí en el Dumas, que es como una zona rural, y tenían bastantillos. Sí, pero ya no son mayoría como lo eran en Estados Unidos. O sea, ya la mayoría de las familias en Estados Unidos ya no tienen esa cantidad de hijos. ¿Estás de acuerdo? Actualmente no. Pero bueno, nos salimos del tema. Sí.
¡Hombre! El punto en cuestión es que es probable que la palabra gachupín en aquella época se refería a los franceses en vez de a los españoles, así como la palabra gringo en aquella época se refería a los San Patricios, pero en buen plan, y ahora es sobre los estadounidenses, pero en mal plan. Despectivo. Cambia el significado de las palabras con el paso del tiempo. Yo pienso que a lo mejor eso podría explicar la discrepancia. Puede ser, porque si no, no tendría ninguna lógica. ¿Mande? Hablando de San Patricio, los San Patricio eran irlandeses que apoyaban a Estados Unidos a ayudar a México. Sí, inicialmente apoyaban a Estados Unidos, pero cambiaron a México porque tenían más coincidencias o cosas en común con los mexicanos. Es que la verdad es que ellos no eran estadounidenses del todo, eran migrantes irlandeses. Llegaron apenas a Estados Unidos y les dijeron, ¿sabes qué? Si quieres la ciudadanía, vamos a ir a tal lugar, a la guerra, pelean en el ejército y te damos la ciudadanía. Así es. Es como ahora que estaban en el Medio Oriente para los mexicanos. Ellos realmente no eran tan estadounidenses, ellos eran más de Irlanda que de Estados Unidos, pero de nuevo, esa es otra historia. Pero sí, bueno, yo no sé ustedes, pero la frase de grito de independencia que siento que está más cercana a lo que fue real fue la tercera que mencionaste. Bueno, en mi opinión. No sé ustedes qué opinen. Hay otra, fíjate que hay otra versión, pero que no es menos un grito y más una petición, así, una convocatoria. Esto según Juan Aldama. Luego, ¿quién? Aldama. Bueno, ya era alguien más cercano. Dice así lo que dijo Hidalgo. Hijos, ayúdenme a defender la patria. Se acabó la opresión, se acabaron los tributos. El que me siga a caballo tendrá 1 peso. Y el que me siga a pie, 4 reales. O sea, literalmente era reclutamiento. Así, de plano. Fue menos solemne y más técnico. Sí, esto según Aldama. Pero bueno. Pues imagínate que ese haya sido el real, pues ahí le quita toda la solemnidad, todo lo de ¡Viva México! ¡Que viva esto! ¡Viva aquello! Quita todo el drama y toda la epicidad. Que a veces sería como la realidad, que a veces como en las películas que lo quieren hacer todo muy épico, a veces en la realidad todo fue pues como que más simple, más X, menos épico, y tal vez, pues quizás siguiendo esa tendencia, quizás ahora que están mencionando esa nueva versión, quizás esa versión es la más cercana a la realidad, y más por quién la dice. Sí, más porque quien afirma que escuchó eso fue el propio Aldama, Juan Aldama. Ahora, el tercer punto dice el cuestionamiento. Tenía el estandarte, habla sobre el estandarte. ¿Realmente llevaba el estandarte a todos lados consigo? Si el video te gustó, por favor regálanos un buen like, eso nos ayudaría en el canal. También te pedimos que te suscribas, que es gratis, y active la campanita para esta y más notificaciones. Muchas gracias, hasta la próxima, amigos. Está guay, me gusta. Vale, adiós.